Hola querida audiencia, espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. Bienvenidos una semana más a nuestro programa Testimonios de Fe. Me siento muy contento de poder estar compartiendo una semana más con ustedes este valioso programa que ya ha recibido comentarios, aunque no lo crean, el programa ha tenido gran audiencia y también muy buenos comentarios que he recibido. Porque Dios puede transformar las vidas de las personas. Ese mismo Dios que hizo milagros en la antigüedad, también es el mismo Dios que sigue estando vivo hoy en día. Y es por esa razón que, como siempre lo he hecho semana tras semana, quiero seguir compartiendo con ustedes los testimonios de fe de cada una de las personas que vamos a estar entrevistando, y no solamente de mi familia, porque como ustedes han podido ver los primeros programas, he entrevistado familiares míos, ni tampoco va a estar entrevistando personas exclusivamente digamos, de la denominación a la cual pertenezco, sino de un ámbito muy amplio de cualquier denominación cristiana, porque el Dios en el cual yo creo, apreciados amigos, es el Dios que yo sé que tú también crees. Y si Dios puede hacer milagros con las personas que tú menos lo piensas, lo seguirá haciendo con cualquier persona que se acerque con fe. Y esta es la intención de tener este programa, en el cual podemos tener la plena certeza de que Dios está presente siempre en la vida de cada una de las personas. Por esa razón he invitado en este momento a una persona que es muy especial para mí, pero antes de introducir a esta persona que ya ahorita vamos a saber quién es, quiero invitarles que por favor, si no están suscritos a su canal, corran rápido ya, y como está ahí el nombre abajo en pantalla, se suscriban a su canal de YouTube, AR Whole Channel, tu canal con un mensaje de esperanza. Recuerda por favor compartir estos videos, darle un like a cada uno de los videos, también activa la campanita para que puedas recibir cada una de las notificaciones. Pero lo más importante, para que puedas estar al día, suscríbete. Así que corre, hazlo ya, suscríbete a tu canal, AR Whole Channel, tu canal con un mensaje de esperanza. Y bueno, como les estaba diciendo, esta persona a la cual vamos a estar entrevistando en estos momentos es Elizabeth Murillo. Elizabeth, ¿cómo te encuentras? Buenas noches. Hola, buenas noches, Andrew. Buenas noches a todos. Muchas bendiciones, mucha salud a todos los que nos están escuchando. En primera instancia, quiero agradecerte pues por el espacio que me estás dando de tu canal en este momento para poder compartir pues mis testimonios con las personas. Muchas Gracias, gracias. Elizabeth. Gracias. Muchas gracias a ti por haber aceptado la oportunidad de estar aquí conmigo en este programa. Y bueno, sé que este programa se transmite en muchas partes. En este momento, aunque les comparto a la audiencia, ha sido un poco complicado la grabación de este programa, y pues bueno, logramos conseguir un pequeño espacio en la noche, pero sea en el momento que lo llegas a ver, de igual forma sé que lo que vas a escuchar en estos momentos va a ser de mucha bendición. Bueno, como les decía, Elizabeth es mi amiga. Nosotros nos conocimos hace ya más de 5 años. Es muy interesante cómo ella actúa, porque recuerdo que donde la conocí fue en un call center. En ese tiempo yo ni siquiera estaba en iglesia. Y yo siempre recuerdo de que Elizabeth, ella fue mi mentora, fue mi instructora en lo que era el call center. Y ella me decía que tú tienes mucha paciencia para enseñar. De verdad que tengo mucho potencial enseñando. Era como algo que ella me estaba profetizando, porque gracias a esas palabras exhortantes que ella me dijo, fue que me animó en gran manera a tomar el camino de la enseñanza, de la educación. Y bueno, como algunos de la audiencia saben, y si no lo saben, pues gracias a Dios, pues estoy en el campo de la educación, y pues para que ustedes vean cómo las palabras de las personas pueden servir de mucha inspiración. Pero bueno, Elizabeth, no he venido a hablar de mí, sino que en este momento quiero que te conozcamos un poco más. Por esa razón quiero que con esta introducción así breve que hice sobre ti, puedas por favor compartirle al público quién es Elizabeth Murillo. Puedes decirnos de dónde vienes, a qué te dedicas, si tienes alguna responsabilidad en la iglesia, porque sé que en el momento que te conocí no eras cristiana todavía, pero unos años después fue que me di cuenta que actualmente eres cristiana. Estás en la iglesia bautista, si no me equivoco, y pues me gustaría que puedas pues presentarte un poco ante la audiencia. Bueno, como no, mi nombre es Elizabeth Murillo. Soy panameña, nacida hace muchos años. Tengo 52 años. Este, bueno, yo
comencé pues, eh, primero le voy a hablar, o sea, le voy a decir nosotros somos aquí de Panamá, mi familia también es panameña. El asunto es de que nosotros éramos de otra religión completamente distinta, no tenían nada que ver con el cristianismo. Entonces ya creo que tenemos como 6 años de ser cristiana, de haber aceptado pues la fe cristiana. Gracias a Dios. Yo trabajaba con Andrew, como él acaba de señalar, en un call center y no era cristiana, era budista. Así que imagínense Totalmente opuesto al en cristianismo. donde, ajá, exacto, una Sí, sí. enseñanza súper mente opuesta, que cuando yo acepté al Señor, al principio yo me sentía muy mal porque tuve 25 años Wow, prácticamente. A veces yo pensaba de que, bueno, 25 años que se echaron a la basura, pero Dios sabe por qué hace las cosas. así mismo es. En ese recorrido, en esos 25 años, siempre, no se crean que yo siempre pensé, porque desde chiquitas, de todas maneras, a nosotros nos bautizaron, perdón, en la iglesia católica, pero siempre estaba con el asunto de que hay un Dios, Así es. un Dios, pero no lo reconocía porque me había metido pues en esta enseñanza errónea. Entonces, básicamente, bueno, después vamos a explicarles cómo fue que yo avancé, cómo fue que yo pude entonces aceptar la fe cristiana, pero sí, me considero una persona trabajadora, luchadora. Eh, Actualmente soy tutora de varias materias ya, porque también comencé con matemática, ahora también doy clases de física, de química, bueno, y estoy en 3 ministerios en mi iglesia bautista. Gracias a Dios que puedo entonces aportar en su obra. Amén. Estoy en el Ministerio de Acción Social, el Ministerio este año de Evangelismo, que queremos hacer muchas cosas con las personas de la comunidad, trabajar con la comunidad, llevar la palabra, hacer pequeñas células, etcétera. Y también estoy en el Ministerio de Publicidad porque he tenido la oportunidad de aprender varias aplicaciones. Bueno, yo en realidad me gradué fue de analista de sistema y programación. Así que sé un poquito de los programas y todo eso, gracias a Dios, y me he ido profundizando pues en eso. Wow, eres una mujer multifacética y de gran bendición por lo que estás diciendo. 3 ministerios en iglesia, wow, eso es algo estupendo. Y en verdad que, como siempre lo digo, las cosas que son en avance y que sean para mejor, siempre la honra y gloria sea para Dios, que es el que nos da estos talentos y estos dones. Bueno, ya saben pues un poquito sobre Elizabeth en cuanto a ella, pero Elizabeth, esta es la parte, digamos, tu fase pues como ser humano, ¿verdad? Las acciones que pues realizas y todo lo demás, pero nos gustaría saber en cuanto, porque estás diciendo que eras budista y eso es algo muy interesante, porque si bien es cierto, el budismo no es, digamos, una religión como tal en el sentido de que te enseñen sobre un dios o así parecido al cristianismo, no, sino que es una, digamos que es como, podríamos decir hasta como un concepto, ¿sí? En el cual se habla sobre lo que es el bien, el mal y esas cosas, pero me gustaría que puedas, por favor, decirnos cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. Es un punto muy importante que quisiera que la audiencia pueda conocer de ti. Bueno, realmente como budista, porque yo desde muy chica, o sea, a los 14 años fue que prácticamente, bueno, comencé siendo católica realmente, pero como católicos, mi familia, más bien, bueno, mi familia, mi mamá, estábamos buscando otra creencia. Entonces, imagínate que no solamente fui budista y católica, también estudié como testigo de Jehová. Yo me acuerdo que la señora que venía a nuestra casa, que nos hablaba de la Biblia y todo lo demás, pero como testigo de Jehová, quedábamos era hablando de los problemas que ella tenía más bien y no terminábamos hablando de la doctrina Ujú. o la información, pues, de los testigos de Jehová. Y entonces siempre quedábamos hablando de problemas. Hasta que en un momento la señora ya no pudo venir a darnos la clase y entonces ya no seguimos. Después de un tiempo, mi mamá tenía y mi papá tenían muchos problemas económicos, muchos problemas económicos que obviamente nosotros éramos solamente 3 hermanos,
nos ayudábamos mucho mutuamente, éramos muy unidos como hermanos, gracias a Dios, porque eso es muy importante en una familia ahora mismo, ¿no? Así es. Nos cooperábamos, nos ayudábamos, hacíamos la comida, porque mi papá trabajaba, pero había muchos problemas de salud y muchos problemas económicos, y mi papá y mi mamá consiguieron a una persona que ella era prestamista. ¿Qué sucede? Esta señora prestamista era budista, y de allí entonces, como buscando, se aferraron pues a esta creencia, y nosotros también, pues como hijos, nos invitaron y nosotros nos aferramos en una creencia que la verdad no era la mejor, que no es la mejor porque ya nosotros comprendemos y sabemos que el único Dios verdadero es el que está en el cielo. Amén. ¿Sí? Así es. O Y sea que en otras palabras, entonces, por lo que logro entender, en lo que nos estás diciendo, siempre estuvo esa sed, esa búsqueda de la verdad. Y estabas tratando de exacto, ver en qué lado estaba la verdad. exactamente. Entonces yo me sentía, o sea, yo participé en muchas cosas en las actividades como budista. Aprendí muchas cosas, era una chica muy tímida, ¿no? No me desenvolvía como me desenvuelvo ahora, pues gracias a Dios, no sabía muchas cosas, aprendí a tocar un instrumento musical, aprendí de su doctrina. La doctrina de ellos se basa más bien en que ellos creen en Buda, que es la iluminación, Ujú. ¿sí? Que es, por ejemplo, tú consigues como una paz interna, pero nunca con, con el creador. O sea, que todo es en base de ti y a la fe que tú tienes. Y bueno, todo es como yo, el yo, el yo, el yo. Como tratar de Entonces, trabajar bueno, el yo, puliendo el yo cada día para que el yo sea mejor que la luz, por así decirlo. exactamente. Entonces, no aceptando a ningún Dios, sí piensan que Jesucristo vino a la tierra, a este mundo, que fue un hombre que dejó una enseñanza, que hizo maravillas, que dejó pues el cristianismo, etcétera, pero solamente lo reconocen, pero no es que ellos, ese era lo máximo, ¿no? Ujú. Entonces, el asunto fue de que yo tenía muchas incógnitas. Nosotros orábamos hasta en japonés y era una disciplina diaria, o sea, todos los días tú tenías que ponerte en un pergamino que inscrito que dice Nanmyo Horenge Kyo. No les voy a decir qué significa porque imagínense, pero En es japonés. según la ley universal. Sí, porque todo eso está en japonés y eso tiene su explicación. Entonces el asunto es de que yo no me sentía, o sea, repitiendo esas cosas, sinceramente yo no me sentía este, completa. Yo me Era como sentía que si era una estuvieras haciendo repitidera. un rezo ya de memoria, tal como digamos hacen en los hermanos No, no. católicos, que pues simplemente se aprenden una oración y ya repiten por costumbre sin analizar lo que están diciendo. Imagínense rezar un libro en japonés, que no es ni siquiera en inglés. En inglés, ese libro en japonés eran 87 líneas o páginas, y entonces en inglés eran 200 páginas. En español entonces era como el doble, porque el español es más abarcador. Claro. Y yo no sabía qué era lo que significaba. Y yo tenía siempre eso en mi mente de qué es esto, qué es lo que yo estoy orando, qué es lo que estoy rezando. Sí, Y bueno, eso era algo que siempre el signo de interrogación. exacto. Cuando mi hermana conoció a su esposo actual, ese muchacho es cristiano. En el trabajo que yo también comencé a trabajar en Vodafone primero, hablaban de la palabra, que en ese entonces todavía yo no conocía a Andrew, pero los muchachos, los que estaban ahí tenían sus Biblias, mis compañeros siempre llevaban sus Biblias y en algún momento se ponían a estudiar la palabra. Veía las compañeras con las Biblias abiertas en plena llamada, porque el call center, usted sabe que nosotros tenemos que atender llamadas y llamadas constantes. Andrew lo sabe que es un trabajito Complejo. bastante fuerte.
Ajá, y entonces que es llamada tras llamada y tú no tienes tiempo de nada y las compañeras apenas que tenían un tiempito o los compañeros se ponían a leer algún versículo y eso me llamaba la atención a mí porque yo dije, wow, tienen la Biblia al lado de ellos. Yo no sabía absolutamente por qué, yo me quedaba dizque pensando, pero ¿por qué tienen la Biblia al lado de ellos siempre? Y siempre andan viendo la Biblia. Así Y es. bueno, eso me hizo recapacitar, o sea, tomar, investigar yo misma qué era el budismo profundamente y por qué Cristo vino a esta tierra, por qué yo sentía como que ya, yo llegué a un punto ya de que ya yo no hacía nada de mi religión, porque nosotros le ofrecíamos ciertas cosas, era toda una ceremonia en mi religión y mi mamá lo observó y mi mamá me decía, Elizabeth, ya tú no le ofreces agua, ya tú no le ofreces las frutas, qué sé yo. Nosotros era como todo una cuestión, ya Un tú no ritual. Ujú. rezas. Sí. Yo dije, Eh, mamá, es que ya yo no voy a participar más de eso. Ya Dios venía actuando en tu corazón sin tú saberlo. Y eso me Yo lleva a la pienso que fue siguiente el Espíritu pregunta. Santo. Y esa es la siguiente pregunta, la cual me lleva a hacerte, debido a que estamos viendo que tu vida era una vida en búsqueda de eso que realmente necesitabas, que era Cristo Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que a ti, o sea, cómo fue que conociste a Jesús? Vos más o menos dijiste como que en el call center tú veías algunas cosas, escuchabas comentarios, eso, pero ¿cómo fue que conociste a Jesús y qué fue lo que te llevó a aceptarlo? Bueno, yo veía mucho el rechazo también de las otras personas hacia la religión de nosotros. Yo me sentía vacía ya orando, rezando eso. Yo me sentía vacía. Incluso la persona que nos habló del budismo estaba, sí, estaba en la, ¿cómo se dice? En la católica, porque ella, este, en medio, este es un testimonio rapidito, en medio de un rezo, ella sintió que todo se le estaba moviendo. Entonces Wow, a nosotros nos contaron eso, y eso fue muy fuerte para ella y ella dejó el budismo. Entonces, aparte de eso, yo me sentía también de que ya no era lo que yo esperaba o lo que yo estaba esperando. La palabra del Señor la sentía en todos lados. Cuando yo iba en la calle, yo veía a las personas predicando. Cuando me subía a los buses, veía a las personas era predicando Dios también de la buscándote, Dios palabra. diciéndote, ven acá, hija mía. Exactamente. Cuando yo venía a mi casa, mi cuñado, mi hermana, saca eso, porque nosotros teníamos un Buzodam donde estaba Ujú. inscrito el Buda, ¿no? Saca eso, una vecina en la parte de atrás, siempre me acuerdo de ella, nos decía, hermana, ustedes, vecina, ustedes no están haciendo las cosas correctas, ustedes están encaminados a la maldad, al enemigo, que ya sabemos quién es. Claro. Entonces yo cada vez, o sea, todas esas palabras, todo eso que yo veía, se me vino a mi cabeza, se me venía a mi mente. Yo analizaba como persona, me sentía cada día más mal y sentía que yo tenía que buscar ya la verdad, que tenía que entregar mi vida a donde tenía que entregarla, Y que mi esto vida me tenía lleva a un que cambiar. versículo que me compartiste detrás de cámara, me estabas Sí, diciendo que tu versículo favorito es el Salmo 46:1 y el cual comparto con la audiencia uno. y aquí se Ujú. cumple lo que me estás diciendo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea que ya tú sentías que las cosas se estaban dando por sí solas, tú tenías ese anhelo de encontrar esa paz que tanto el ser humano necesita. Y esto también me hace pensar en lo que dice en San Juan 10, que Dios, San Juan 10, 16, si no me equivoco, dice que Dios tiene ovejas en otro redil. O sea, tú eras una de esas ovejitas que Dios estaba diciendo, ven acá, ovejita, tienes que venir acá al redil, porque Dios conoce la sinceridad de tu Sí. corazón. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Exactamente. Así que yo fui poco a poco, llegando poco a poco, hasta que yo misma, yo decidí ya hasta aquí. Yo no voy a volver al budismo. Yo O voy a sea, que no te aceptar la fe costó dejar ese cristiana. muñeco porque en realidad era un muñeco lo que le estabas rindiendo culto, ¿sí? O sea, Exacto. eso Dios te obró de una forma tan asombrosa. Así es. Exacto. Entonces, mira.
exactamente. Mira que también lo que pasó fue que yo hablé con mi mamá y mi mamá aceptó. Ella no sabe, en el momento ella no sabía qué era lo que estaba pasando en mí, pero ella aceptó mi posición de yo ser cristiana, siendo ella budista y diciéndome todo el tiempo de que no, que cómo vas a ser cristiana, que no sé qué. Entonces ella aceptó y aceptó también sacar el Sudán donde estaba inscrito el cuestión donde nosotros orábamos y todo lo demás. Entonces el pergamino, eso le dicen pergamino y nosotros sacamos eso. Eso se fue Amén, para la gloria a calle. Dios. Qué hermoso Nosotros, escuchar eso. sí, de una vez, entonces comenzamos a participar, o sea, no participamos directamente en una iglesia, pero poco a poco Dios fue con haciendo el las, proceso. sí, Amén. exacto, con las reuniones que hacíamos aquí en la casa, conociendo su palabra, fuimos entonces buscando una iglesia para llegar. Y bueno, y hoy día estoy asistiendo pues a la iglesia de Alto de las Acacias, que es una iglesia bautista, una iglesia pequeña para nosotros, porque no hay muchos miembros, pero que tiene mucho del Señor, porque leemos la palabra, estudiamos la palabra y tenlos por seguro que está abierta para muchas personas que necesitan de ella. Amén. Wow, Elizabeth, todo lo que nos ha dicho en verdad es muy impactante. Y bueno, dado pues que has conocido lo que es la verdad, Jesús es la verdad. Por eso dice que en San Juan 8:31 y 32, que conoceré la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Entonces, en base a esa verdad que has conocido, también ya para ir finalizando el programa, quisiera que por favor, brevemente en los minutos que ya nos quedan, nos puedas decir rápidamente. ¿Qué es lo más impactante que consideras tú que Dios ha hecho en tu vida ahora que estás en sus caminos? ¿Nos puedes decir así rápidamente? Sí, como no, o sea, lo más impactante que Jesús ha hecho es la certeza que yo tengo ahora como persona en la cual yo me siento segura de cuál es el propósito que yo tengo en mi vida, ¿sí? Porque anteriormente no sentía ni sabía cuál era el propósito que yo tenía en esta vida. Y por medio de sus enseñanzas, por medio de su palabra, me he dado cuenta que el propósito, primero que todo, es buscarlo y honrarlo a Él. Y tercero es también, o sea, aprender de su palabra y llevarlos entonces a otras personas que no conocen de Él. Que nosotros sabemos que el Evangelio que nos dejó es para que nosotros podamos llevarlo hacia otras personas, que sepan que hay una salvación, que hay un Dios todopoderoso y que es el único, Así es, que así todos mismo, debemos de seguir. así mismo es maravilloso tener eso presente. Dijiste una cosa muy bonita que lo voy a atesorar, saber nuestro propósito, ¿sí? Y eso nos da sentido en la vida, porque hay muchas personas que andan por ahí vagando, no tienen sentido en su vida. E incluso hay algunas que tristemente han llegado hasta a atentar con sus vidas. Y yo me imagino con todo lo que me has dicho, en un momento dado quizás de tu vida, no estoy diciendo que estuviste a punto de suicidarte, pero sí te venían, me imagino, pensamientos de depresión y todo lo demás, que llega a un punto que te encierran, ¿verdad? Entonces, qué bonito eso que has dicho de tener un propósito en la vida. Bueno, Elizabeth, y también ya para, esta es la última pregunta que te haré, dado pues en tu experiencia que ya tienes en los caminos del Señor y todo lo que nos has compartido, ¿qué es lo más importante que le podrías aconsejar a esta bella audiencia que nos está escuchando? Bueno, lo importante que yo puedo recomendar, porque cuando yo me inicié, quizás me inicié como cualquier persona, desconocida de la palabra del Señor, desconocida de muchas cosas, desconocida del manual que nos dejó, que es la Biblia, y por tanto nosotros lo que tenemos que hacer es buscar sus enseñanzas. Por medio de sus enseñanzas vamos a poder entonces comprender muchas cosas. Yo sé que a veces a las personas nos da como pereza, hay personas que de repente no entienden muchas cosas o muchos pasajes de la Biblia. Tenemos que orar primero para poder entonces comprender qué es lo que nos quiere decir el Señor y buscar a aquellos hermanos de la fe que nos puedan brindar ese aliento y ayudarnos a aprender más sobre la Biblia.
Entonces, también podemos buscar otros textos de personas que ya tienen un recorrido, ¿no? Buscar entonces, por ejemplo, en nuestra iglesia también a una persona que nos pueda guiar, a nuestro pastor, comenzando por él, y grupos también de células pequeñas para que podamos entonces aprender y estar claros con la palabra del Señor. Simplemente eso, buscar siempre la palabra antes de tomar una decisión. Todo lo que vayamos a hacer, estar, ponerlo siempre a manos del Señor, ¿sí? En la sabiduría del Señor de su palabra. Orar mucho todos los días para que las cosas mejoren. Si tenemos alguna situación económica, alguna situación de salud, alguna situación personal, una depresión o lo que sea, buscar siempre de Dios, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que hacer y buscar su palabra. Les voy a dejar simplemente este último versículo que yo creo que muchos los conocemos, pero que es algo que debemos de tener en mente siempre, que debemos estudiar siempre la palabra, que es 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 al 17. Me voy a poner los lentecitos porque ya Tus segundos dice, ojos. toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. O sea que si nosotros no nos instruimos, no nos preparamos, no podemos encaminar nuestra vida ni encaminar la vida de las demás personas como el Señor nos ha pedido. Así que bueno, eso sería todo y muchas gracias. Bendiciones a todos. Gracias, Elizabeth, a ti por habernos compartido este tremendo testimonio. De verdad que he gozado mucho en el buen sentido lo que has dicho. Y yo sé que esta audiencia que está escuchando este programa o que lo escuchará en algún momento de su vida, apreciado amigo, así como Jesús lo hizo en la vida de Elizabeth. Imagínate, por eso dice que para Dios no hay nada imposible. Si lo hizo con una persona que pues estuvo en el camino del budismo, buscando la verdad, tratando de encontrar esa paz en su corazón, Dios, conociendo lo que había en su vida, en su interior, la pudo llevar al verdadero camino que es Jesús. ¿Estás tú dispuesto también, apreciado oyente, a encontrarte con Jesús y que Jesús pueda librarte de la situación de la cual tú estés pasando? Bueno, si es así, te espero entonces la próxima semana y durante estos días que puedas tener un encuentro personal con Jesús y tal como lo dijo Elizabeth, buscar siempre su dirección. Gracias Elizabeth una vez más y gracias a ustedes queridos oyentes. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima semana si Dios lo permite.